provincia de Buenos Aires, República Argentina. Le da un fuerte saludo y un fuerte aplauso a todos aquellos que nos sintonizan a través del Gigante, una radio de altura, y también los que nos sintonizan a través por el Gigante TV, un canal de bendición. Ya sabes que nos sintonizan muchas personas, nos escuchan muchas personas, y ellos son parte también del Gigante a través del internet y a través de la radio y del canal de televisión. Por eso es una bendición que todos los domingos podamos estar en comunión, escuchando la palabra, siendo ministrado a través de la palabra y poder recibir las bendiciones que Dios tiene preparado para este tiempo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a la palabra de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 58, versículos 6 y 9, vamos a compartir la palabra del Señor. Yo le puse como título a este mensaje: enviado para quebrantar. Diga conmigo, yo soy enviado para quebrantar. Isaías capítulo 58, versículos 6 al 9 dice de esta manera: ¿no es más bien el ayuno que yo prefiero, quitar las cadenas de injusticia, desatar las cuerdas del yugo, dejar libre al oprimido y romper todo yugo? ¿No es compartir tu alimento con el que tiene hambre y darle hospedaje en tu casa al pobre que no tiene dónde vivir? ¿No es dar de vestir al desnudo y dejar de esconderte de tus familiares? Entonces tu luz brillará como el amanecer y tus heridas sanarán pronto. Tu honestidad irá delante de ti y la gloria del Señor te seguirá. Así tú llamarás y el Señor responderá. Gritarás pidiendo ayuda y el Señor dirá: aquí estoy. Si quita de ti la opresión, el dedo acusador y las palabras perversas. El profeta Isaías, en estos versículos, hace un eco con lo establecido por el Señor Jesús muchos años después, cuando el Señor dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar no es algo estático, amar es una acción. El amor se demuestra. Esta noche vamos a ver 3 yugos que hoy tienen aprisionado a la sociedad y que somos nosotros los responsables de liberar. Escuche bien lo que le voy a decir. Diga conmigo: yo soy responsable de liberar del yugo de opresión. Y usted lo va a ver a través del mensaje. Bueno, ya Dora dio el ejemplo. Ella fue usada por Dios para sacar un yugo de opresión sobre la vida de su hermano. A través del mensaje vamos a ver estos puntos importantes. Nosotros los que conocemos a Cristo, los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, tenemos la responsabilidad de romper, de deshacer todo yugo que está poniendo al hombre y a la mujer en un estado de opresión, en un estado de cautiverio, en un estado de, podría decir, de sometimiento. Pero muchas veces, cuando uno dice, yo tengo la responsabilidad, parece que uno se asusta. Pero a través de la palabra vamos a ver que realmente la iglesia, usted es iglesia, yo soy iglesia, tenemos la responsabilidad de liberar a aquellas personas que hoy se encuentran bajo un yugo de opresión. Fíjese que es muy importante que usted tenga siempre en su mente Juan 8:36. 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Recuerde que nosotros somos libres de todo yugo de esclavitud en Cristo Jesús. Nosotros, los que estamos libres en Cristo, tenemos la responsabilidad de romper todo yugo de esclavitud mía y la de las otras personas. Porque muchas veces hay personas que conocen a Cristo, pero siguen viviendo bajo un yugo de esclavitud. ¿Por qué vive bajo un yugo de esclavitud? Porque todavía no entendieron la responsabilidad y la autoridad que Dios ha entregado a la iglesia. Diga conmigo: yo soy iglesia. Tengo autoridad de Dios. Entonces, si usted entiende que la autoridad ha sido dada a la iglesia, usted tiene la autoridad para romper todo yugo de opresión, tanto en su vida como en la vida de otras personas. Por eso es muy importante que usted aprenda a vivir en la libertad que Cristo nos hace libre. Fíjese este punto importante.
Nosotros, los que somos libres en Cristo, tenemos la responsabilidad de romper todo yugo de esclavitud, mía y de las otras personas, por medio de la unción. Y este es un punto muy importante. Muchas veces las personas piensan y creen que solamente los que tienen la unción son los predicadores, y amén, tienen la unción. Pero también la iglesia tiene la unción. Diga conmigo, yo tengo unción. Pero usted lo tiene que creer. De este lado ninguno tiene unción. Diga conmigo, yo tengo unción. De este lado, diga conmigo, yo tengo unción. ¿Usted lo cree? ¿Ustedes lo creen? Vamos a la palabra de Dios, primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Usted va a encontrar un pasaje que si usted se lo graba en su corazón, usted no va a andar corriendo buscando unción, sino que usted va a andar corriendo derramando unción, que es diferente. Usted encuentra muchas veces dentro de la iglesia un montón de personas que corren buscando la unción y no se dan cuenta que la unción ya está sobre la iglesia. Primera de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Quién tiene la unción del Santo? Diga conmigo, yo. A ver de vuelta. ¿Quién tiene la unción del Santo? Cuando habla del Santo, está hablando del Espíritu Santo de Dios. Usted tiene unción. La unción ha sido desatada sobre su vida. La unción fue derramada sobre su vida. ¿Por qué? Porque usted un día abrió su corazón, recibió al Rey de Reyes, Señor de Señores. Automáticamente el Espíritu Santo viene a su vida y la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está en usted. ¿Para qué está la unción? Para romper, para pudrir, para deshacer todo yugo de maldad. ¿Entienden lo que quiero decir? Otra versión dice, Cristo, el Hijo de Dios, nos ha separado a ustedes del mundo y les ha dado el Espíritu Santo y todos ustedes conocen la verdad. La unción de Dios está sobre la iglesia. Usted es una persona ungida. Usted es una persona que camina bajo la unción del Espíritu Santo. Pero muchas veces, cuando la iglesia no tiene claro este proceso de unción, nosotros creemos que no tenemos autoridad. Entonces, como nosotros creemos que no tenemos autoridad, el diablo se aprovecha. Entonces el diablo viene y te somete, el diablo viene y te roba, el diablo viene y te atormenta, el diablo viene y te sacude para todos lados. ¿Por qué? Porque estás ignorando la autoridad que tenés en tu vida. La palabra dice que la unción está sobre mi vida. La unción está sobre tu vida. Junto con la unción viene la autoridad. Y cuando vos administras la autoridad, el diablo tiene que retroceder. Porque donde está la autoridad de Dios, el diablo no te puede tocar. Pero tenés que entender en esta noche que usted es una persona ungida. Decirle al que está al lado, yo soy una persona ungida. Lo tenés que creer, porque esto es algo es un acto profético. Si vos no lo crees, no lo podés declarar. Cuando uno lo cree, uno lo declara. Decirle de vuelta, yo soy una persona ungida. Vamos de vuelta, porque hay personas que todavía no lo creen. Tenés que creerlo. Cuando vos lo crees, que sos una persona ungida, vas a empezar a entender la autoridad que Dios le dio a la iglesia. Usted es iglesia, yo soy iglesia. Mirá la cara como para pedirle plata, mirá. Mirá. ¿Viste cuando uno pide plata, como lo mira de frente y lo aprieta con la mirada? Bueno, así lo tenés que mirar. Y decirle, soy una persona ungida. Ahí me gustó más. Fíjate, la unción está sobre los hijos de Dios. La unción del Espíritu Santo está sobre nosotros y nos da la autoridad para romper los yugos de esclavitud. Isaías 58:6 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que, fíjese lo que dice, y que dice, rompáis todo yugo. Pero ¿quién rompe todos los yugos? Diga, yo lo rompo. Por medio de la unción.
Porque tenemos que empezar a entender que la iglesia no puede ser una iglesia de espectadores. La iglesia tiene que ser una iglesia de protagonistas. Y si la iglesia sigue siendo espectador, el diablo sigue floreándose en medio del escenario. Pero cuando la iglesia es protagonista, el diablo solamente te va a mirar, pero no te va a poder tocar. ¿Entendés lo que quiero decirte? La iglesia tiene que dejar de ser espectador y convertirse en protagonista, porque la unción está sobre la iglesia. Tenés autoridad para reprender, tenés autoridad para echar afuera, tenés autoridad para proclamar tiempo agradable, tenés autoridad para empezar a decir que los cielos se abran a tu favor. Pero esa autoridad la tenés que ejercer. Si vos no la ejercés, todo lo que vos no ejerzás, el diablo lo va a usar en contra. Todo lo que tú no lo hagas, el diablo se va a piolar. Tomamos el ejemplo. Hay un policía acá, ¿que no? Y acá hay un ladrón. Viene una persona y la persona está esperando el colectivo ahí y el ladrón ve al policía, empezó a meter los dedos. Como ve que el policía lo mira y no hace nada, no solamente mete el dedo, ya metió la mano. Y como ve que el policía no hace nada, ya le sacó la cartera y se fue. ¿Por qué hizo eso el ladrón? Porque había una autoridad. La autoridad no fue usada. Y cuando la autoridad no es usada, el diablo se aprovecha. Y hay muchas personas dentro de la iglesia que tienen la autoridad pero no la usa. Y como no la usa, el diablo dice, a este me lo como. Tiene autoridad pero no la usa. Tiene autoridad y no me reprende. Tiene autoridad y no clama. Tiene autoridad y no cree. A este yo me lo devoro. Por eso la palabra del Señor nos enseña a nosotros: sométanse bajo la poderosa mano de Dios y el diablo huirá de vosotros. Someternos bajo la poderosa mano de Dios significa: me someto a Dios, tomo su autoridad y la ejerzo en el mundo natural. Pero si tú no la utilizas, si nosotros no usamos la autoridad, el diablo va a venir con un montón de cosas. Entonces, no voy a tener fuerza para doblar mis rodillas y clamar. No voy a tener fuerza para reprender la tentación. No voy a tener fuerza para empezar a proclamar lo que realmente anhela mi corazón. Estaba leyendo un artículo y me impactó bastante, donde dice que una universidad científica hizo una prueba. Entonces tomó una cierta cantidad de enfermos de la misma enfermedad, los dividió por la mitad, una mitad por un lado y la otra mitad por otro lado, y una parte le empezaron a enseñar a que hable de una forma positiva, que empiece a hablar de una forma positiva, que empiece a decir: estoy enfermo, pero no me voy a morir, estoy enfermo, pero me voy a sanar, estoy enfermo, pero voy a trabajar, estoy enfermo, pero no me voy a detener. Y a la otra parte no le decían nada. Y se comprobó estadísticamente que la persona que empezó a decir: estoy enfermo, pero me voy a sanar, estoy enfermo, pero voy a trabajar, vivieron más años que las otras personas que tenían la misma enfermedad. Hay poder cuando yo decreto. Hay poder cuando yo hablo. Hay poder cuando yo creo. Por eso es muy importante que usted aprenda en esta noche que usted tiene la unción de Dios sobre su vida, que usted tiene autoridad de parte de Dios, que Dios la ha mandado a romper todo yugo de esclavitud y que el diablo tiene que huir de usted. ¿Usted lo cree? ¿Por qué? Porque verdaderamente la palabra del Señor dice que la unción está sobre la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia es aquel que un día levantó la mano y dijo: Señor, te recibo como Señor y Salvador. Usted tiene autoridad. Dora, ¿quién la conoce a Dora? ¿Cuándo la vieron predicar? ¿Cuándo la vieron dirigir? ¿Cuándo la vieron administrar? Nunca, pero un día fue a la casa del hermano, le predicó al hermano, oró por el hermano y el hermano está sano dando testimonio. La unción está sobre la iglesia. Este año 2014 la iglesia no puede ser un espectador, tiene que ser un protagonista. La iglesia tiene que avanzar, la iglesia tiene que predicar, la iglesia tiene que sanar, la iglesia tiene que romper todo yugo de esclavitud, porque la autoridad está sobre usted. Está sobre usted. Usted no va a andar corriendo detrás de los pastores para que oren. Usted va a orar y Dios va a operar el milagro.
Usted va a predicar y las personas se van a convertir. Usted va a tomar un territorio y ese territorio será ganado para Cristo. Usted lo va a hacer. Porque Dios le ha dado la unción. Dios le ha dado autoridad. El diablo por mucho tiempo le ha metido en la cabeza a la iglesia que la iglesia tiene que ser autodependiente del pastor. Que el pastor tiene que predicar, el pastor tiene que orar, el pastor tiene que hacer esto. No. Todos somos iglesia. Todos tenemos la unción, todos tenemos la autoridad y todos tenemos la responsabilidad de romper los yugos de esclavitud que están sobre aquellas personas que todos los días nosotros las cruzamos. Todos los días. Pero la iglesia tiene que ser protagonista. La iglesia no puede seguir siendo espectador mientras el diablo se florea con todas las luces. El diablo tiene que ser un espectador. La iglesia protagonista y la iglesia tiene que florearse con todas las luces, porque dice la palabra que nosotros somos luminares sobre la tierra. Nosotros tenemos que brillar con la luz de Cristo. La gente tiene que experimentar lo sobrenatural de Dios a través de su mano. Usted dice, pero yo, sí, usted. Usted tiene autoridad de parte de Dios. A través de la palabra la vamos a encontrar en esta noche. Isaías dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar la ligadura de la impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? La iglesia tiene autoridad para romper todo yugo. Cuando habla de todo yugo es porque hay distintos yugos y miraremos los tres más comunes en la actualidad. ¿Cuáles son los tres yugos más comunes en la actualidad? El yugo de la enfermedad, el yugo del vicio y el yugo de la miseria y la pobreza. Estos tres yugos van tomados de la mano. La enfermedad te lleva a la pobreza material y espiritual. El vicio te lleva a la pobreza y a la enfermedad. La miseria te enferma emocionalmente y físicamente. Estos tres yugos que oprimen a la sociedad son los yugos que el diablo coloca sobre las vidas de las personas que están sin Cristo. Todos los que estamos acá conocemos personas que están bajo el yugo de la enfermedad. Personas que están bajo el yugo del vicio, personas que están bajo el yugo de la pobreza o de la miseria. Todos conocemos personas. Y muchas veces cometemos el error de tener lástima. No podés tener lástima por un enfermo. No podés tener lástima por una persona que tiene vicio. No podés tener lástima por una persona que está en la pobreza o en la miseria. Porque si fuese por lástima, no habría enfermedad, no habría muerte, no habría hambre. Dios no se mueve por lástima. Dios se mueve por medio de la fe que nosotros generamos. Porque si fuese por lástima, ¿el mundo sería un paraíso? ¿O cree que Dios no tiene corazón? ¿O vos crees que a Dios no le duele ver cuántos niños mueren de hambre? ¿Cuántos niños mueren enfermos? ¿Cuántos niños mueren en la guerra? ¿Vos crees que Dios no tiene corazón, que le duele ver tantas personas que están siendo afectadas por el hambre en muchos países del mundo? Pero Dios le duele, pero le está esperando que un hombre o una mujer active la fe para romper ese yugo de pobreza y de miseria. Un hombre o una mujer puede romper un yugo que por años estuvo oprimiendo inclusive a una nación. Porque si fuese por lástima, te puedo asegurar que Dios hubiese hecho tantas cosas. Dios no se mueve por lástima, Dios se mueve por medio de la fe que nosotros generamos. Por eso tenemos que entender que Dios te ha dado autoridad a la iglesia para que seamos nosotros los que rompamos todo yugo de esclavitud. Nosotros tenemos la unción para romper esos yugos. Primeramente en nuestra vida y luego en la vida de otras personas. La unción que está sobre nosotros provoca rompimiento. Usted tiene que empezar a mirarse hacia su interior. Y usted se puede empezar a ver y decir, bueno, el yugo que yo tengo es esta enfermedad o este vicio o esto o aquello. Pero lo bueno de todo esto es que usted puede identificar el yugo, pero tiene la autoridad para romper el yugo. Si usted no rompe el yugo es porque todavía no cree que Dios le ha dado autoridad. Porque si usted cree que Dios le ha dado autoridad, usted va a empezar a proclamar lo que realmente anhela su corazón ver. Pero usted tiene autoridad. Diga conmigo, yo tengo autoridad para romper todo yugo.
El Señor Jesús nos ordenó a nosotros ir y sanar, liberar y discipular. El Señor nos enviará o no nos enviaría a realizar una tarea sin antes proveer las armas adecuadas para entrar en el campo del enemigo y liberar a los cautivos del yugo de opresión. El Señor dice, vayan muchachos, prediquen, sanen, liberen, tomen control de un territorio. Y el Señor no nos va a mandar sin ningún arma, sin ninguna capacitación. Entonces el Señor nos unge con autoridad para poder entrar en el campo del enemigo y tomar lo que nos pertenece. Porque muchas veces usted cree y piensa que no lo va a poder hacer. Cuando usted empezó a pensar y decir, no lo voy a poder hacer, automáticamente usted se está bloqueando. Pero como usted dice, bajo la unción del Espíritu Santo, con la autoridad que mi Padre me ha dado, tomo control de esta situación. Pero tenés que activar la fe. Activar la fe es muy fácil hablarla, pero es medio complicado practicarla. Porque para practicar vos tenés que tener una acción. Esa acción tiene que marcar la diferencia. ¿Qué te quiero decir con eso? Si te dicen que tenés una pobreza extrema, tu acción tiene que marcar y proclamar que estás en pobreza, pero no fuiste llamado para vivir eternamente en pobreza. Dios tiene autoridad y tiene poder para sacarte de toda pobreza, sacarte de toda miseria y llevarte a un nivel de gloria. Pero es tu actitud. Lo que yo proclamo es lo que yo practico. Yo conozco una pastora que ella contaba, la hermana Yolanda, que nos visita, también la conoce, la pastora Amparo Ceballos. Ella decía que cuando estaba en su casa, ella quería comprar electrodoméstico nuevo, entonces ella lo primero que hacía un lugar donde va a ir el electrodoméstico. Decía, bueno, voy a comprar un ejemplo, una heladera, acá voy a poner la heladera, decía. Y preparaba ese lugar y dice que todas las mañanas se levantaba y limpiaba la heladera. Y proclamaba. ¿Y qué ocurría? En tiempo sobrenatural algo pasaba y aparecía la heladera. Uno puede decir, está recontra loca, re chapita. Pero nosotros, los hijos de Dios, es fe. ¿Por qué? Porque estás activando la fe en un mundo sobrenatural. Entonces, cuando uno activa la fe en un mundo sobrenatural, en el mundo natural no lo veo. En el mundo sobrenatural está. Entonces, yo llamo del mundo sobrenatural que se materialice en el mundo natural. Tenés que tener fe. Si no, no funciona. Porque dice la palabra, yo lo enseñaba el domingo, que en Dios todas las cosas están hechas. Dios no tiene que crear nada, están todas hechas. Solamente yo por la fe lo tengo que tomar de lo sobrenatural y traerlo al mundo natural. Para eso tenés que activar la fe, para eso tenés que moverte en fe, para eso tenés que creer al 100% en el Señor. Porque si no, no funciona. El Señor Jesús nos ordenó a nosotros ir, sanar y liberar y discipular. Lucas capítulo 9, usted va a encontrar acá cuando el Señor envía a su discípulo. Fíjese lo que dice, Lucas capítulo 9 del 1 al 2 y después saltamos al 6. Dice, Jesús reunió a sus 12 discípulos y le dio poder para sanar enfermedades y autoridad sobre todos los demonios. Luego los envió a anunciar las buenas noticias del reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces los discípulos salieron y fueron por todos los pueblos de la región anunciando las buenas noticias y sanando ¿a quién? A los enfermos. Entonces, ¿quién sanó? ¿El Señor puso las manos o fueron los discípulos que sanaron? Les cuesta decir fueron los discípulos, ¿no? El texto dice que los discípulos sanaban. Los discípulos, bajo la unción del Espíritu Santo, con la autoridad que Dios les daba, ellos ponían la mano, Dios los respaldaba y los enfermos eran sanados. Pero muchas veces a nosotros nos da un poquito de miedo decir, oré por uno y se sanó. No tenés que tener miedo, tenés que practicarlo. Porque capaz que Dios te ha dado el don de sanidad, libro de Corintios, te ha dado dones de sanidad y vos no sabés que lo tenés porque nunca lo practicaste.
En cambio, cuando vos empezás a practicar y empezás a orar por los enfermos, empezás a orar por los enfermos y empezás a ver que los enfermos se sanan, el don de sanidad se fue activando, se fue desarrollando y fue creciendo. Los discípulos dicen que predicaron, ministraron y sanaron a los enfermos. Nada podemos hacer sin la unción de Dios. Nada, absolutamente nada. Porque no es que nosotros podemos, sino que en Dios la unción nos capacita para poder podrir todo yugo de esclavitud. Pero tenés que practicarlo. Diga conmigo, tengo que practicar el desarrollo de la unción. Porque muchas veces uno dice, ay pastor, ¿cómo me gustaría predicar? Y empezar a predicar. ¿Cómo me gustaría orar por los enfermos y sanar? Y empezar a orar por los enfermos que se sanen. Porque si vos decís, me gustaría predicar y nunca agarraste a nadie para predicarle, ¿cuándo vas a empezar? Un día tenés que empezar. Yo no empecé predicando acá arriba, yo empecé predicando acá abajo. Y vos decís, ¿cómo me gustaría orar y que los enfermos se sanen? Empecé a orar por los enfermos. Empecé a ir al hospital y empecé a orar por los enfermos. Y vas a ver lo que Dios va a empezar a hacer. Pero tenés que activar la unción que está sobre tu vida. Diga conmigo, la unción está sobre mí. Y la voy a usar. El 2014 van a ver lo sobrenatural de Dios moviéndose a través de mi cuerpo. Créalo. Usted lo tiene que creer. Dios te va a usar. Dios te va a ministrar. Dios va a empezar a operar cosas sobrenaturales, pero vos vas a ser protagonista. Porque la unción está sobre tu vida. La mentira del diablo es decirte que vos no valés nada. La mentira del diablo es decirte que vos no servís para nada. La mentira del diablo es decirte que vos nunca vas a llegar a nada. Es una mentira. Dios te ha capacitado para que impacte la sociedad que te rodea. Dios te ha capacitado para que vos seas protagonista de una sociedad. Pero tenés que creerle a Dios. Simplemente creerle. En Lucas capítulo 4, versículo 18 dice, dijo Jesús, el Señor Jesús estaba hablando acá, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La unción sobre Jesús fue utilizada para liberar del yugo de opresión. La unción que vino sobre la vida de Jesús fue para predicar, fue para ministrar, fue para liberar, fue para sanar, fue para hacer milagros en lo sobrenatural. Pero ¿cuándo vino la unción sobre Jesús? Es la pregunta. En la Biblia se menciona a Jesús hasta que él cumple los 30 años 2 veces. Cuando es circuncidado a los 8 días y después a los 12 años cuando él tiene esa reunión ahí con los escribas y le estaba dándole una cátedra a los 12 años. Desde que nació hasta los 30 años que fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, hay 2 veces que se lo menciona a Jesús, en el periodo de 30 años. La circuncisión a los 8 días y a los 12 años cuando él se queda, cuando van a la fiesta a Jerusalén y él se queda ahí con los escribas y fariseos. Después no se habla más de Jesús. Pero a los 30 años, cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista y viene el Espíritu Santo y se posa sobre él y él es ungido por el poder del Espíritu Santo, ahí comienza el ministerio y ahí comienza a hablarse de Jesús, que dice la palabra, y la fama de Jesús se extendía por todas partes. ¿Por qué se extendió la fama de Jesús? Porque Jesús estaba bajo la unción del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10 al 38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos. Jesús tuvo que ser ungido. ¿Por qué tuvo que ser ungido? Simplemente para mostrarnos a nosotros que nosotros necesitamos la unción del Espíritu Santo para provocar un rompimiento de yugo sobre la tierra. Jesús lo que estaba haciendo es diciendo, muchachos, así como yo fui ungido,
ustedes también van a ser ungidos. Así como yo anduve haciendo bienes, ustedes también van a andar haciendo bienes. Así como yo sané enfermos, ustedes también van a ser usados para sanar enfermos. Así como yo fui usado para romper yugo, ustedes también van a ser usados para romper yugo. Lo que Jesús estaba diciendo, muchachos, ustedes necesitan entender que la unción del Espíritu Santo está sobre su vida para romper todo yugo de esclavitud y que nadie te diga que vos no servís, porque Dios dijo, vos sos escogido por mí para pregonar el año agradable del Señor. Porque si tú no lo crees, te puedo asegurar que el diablo te va a seguir diciendo que vos no servís para nada. El diablo te va a seguir diciendo que vos sos un producto de la casualidad. Y vos no sos producto de la casualidad. Vos sos escogido por Dios para impactar la sociedad en este tiempo. Dios, fíjate este punto, dice que el Señor anduvo haciendo bienes. ¿Qué hizo Jesús con la unción? Anduvo haciendo bienes. Si queremos tener más unción, tengo que dar como recibo. Debemos dar de lo que tenemos y el Señor nos llenará más de su unción. El Señor recibió unción y empezó a dar, y a dar, y a dar. Y cuando más das, Dios más te da. Por eso la unción que está sobre tu vida, la tenés que usar. Para que cuando más dé tu unción, Dios te dé mayor unción. Mayor unción. Cuando más das, Dios más te va a dar. Cuando más prediques, más unción te va a dar. Cuando más ores por los milagros, más unción te va a dar. Cuando más consolides, más unción te va a dar. Cuando más cuides a tu rebaño, más unción te va a dar. Pero tenés que hacerlo. Porque cuando más das, Dios te va a ministrar mucho más. Dios siempre te va a añadir mucho más de lo que uno piensa y entiende. Dios no ha dado la unción para liberar a otro de estos yugos. Nosotros somos llamados para ser parte de una generación de transformación. Nos fuimos llamados para ser parte de lo mismo. Si usted piensa por un momento que Dios te llamó para ser parte de lo mismo, te equivocaste. Dios te llamó para ser parte de una generación de transformación. ¿Qué quiere decir? Tu vida es transformada bajo la unción del Espíritu Santo y tú vas a provocar que muchas personas sean transformadas por bajo la unción del Espíritu Santo. Dios te ha llamado para ser una generación de transformación, un ejército que provoca liberación. Porque un ejército que no provoca liberación no sirve para ejército. Porque un ejército entra al campo del enemigo, toma al enemigo y libera a los cautivos. Usted tiene que aprender a meterse en el campo del enemigo, tomar al enemigo, atarlo en el poderoso nombre de Jesús y liberar a los cautivos. Hombres y mujeres que están bajo un yugo de opresión. Pero usted tiene autoridad. Y usted me está mirando ahora como diciendo, yo tengo autoridad. Usted tiene autoridad. Diga conmigo, yo tengo autoridad. Usted lo tiene que creer. Porque cuando usted lo cree, lo practica. Y Dios quiere verte en este año 2014 utilizando al 100% la unción del Espíritu Santo. Lo que parecía imposible para tu vida, lo vas a empezar a ver que es posible. ¿Por qué? Porque ahora sos un hombre y una mujer de fe. Le crees a Dios, proclamar la palabra, vivir por fe, cree lo que la palabra de Dios dice y Dios empieza a operar milagro. Y te vas a sorprender. Te vas a sorprender lo que Dios va a hacer con tu vida. Te lo puedo asegurar. Usted tiene la unción para romper estos 3 yugos que está oprimiendo a la sociedad. El yugo de la enfermedad. El yugo de la enfermedad, estaba leyendo este artículo y era un pastor, un ministro, y estos científicos que hicieron toda esta investigación decían que ha crecido de una forma alarmante las enfermedades psicosomáticas, enfermedades mentales. Personas que se miran, ay, estoy enfermo. Personas que estornudó y es un cáncer. Personas que se enferman solas. Ven cualquier cosita y ya se enfermarán. Dice que creció tanto, pero tanto la enfermedad psicosomática que se encontró y que se demuestra por lo que consumen. Mayor cantidad de gente compra
aparato respiratorio, ¿no? Para nebulizar y todas esas cosas. Mayor cantidad de gente anda con el termómetro bajo el brazo. Mayor cantidad de gente anda comprando analgésico por todos lados. Mayor cantidad de gente vive colocándose vacuna para un montón de cosas. El miedo a la enfermedad es un espíritu que se está metiendo dentro de la sociedad para tenerlo bajo un yugo de opresión. Las enfermedades psicosomáticas es un aguijón del diablo que empieza a meterte el temor sobre tu vida. Antes las mujeres tenían los hijos y venía el padre, el abuelo, el tío, el hermano, el vecino y todo lo levantaban. ¡Ay, qué lindo el nene! Ahora tienen hijos las mujeres, ni al abuelo lo dejan tocar. No, lavaste la mano, lavaste la cabeza, lavaste los pies, bañate, ponés la bata, ponete los guantes. No te lo dejan ni tocar. Lo tenés que mirar de acá, lo conocés cuando cumple 18 años. No, porque las bacterias, la enfermedad... ¿Y antes cómo hacíamos? ¿Cómo estamos todos nosotros vivos? Nos revoleaban por todos lados, nos ponían esos pañales de trapo, revolcados por todos lados, y acá estamos. Y ahora es una locura, porque el diablo tiene la capacidad de meter ese bichito de enfermedades psicosomáticas que a la persona la trastorna, la atemoriza. Todo es temor, todo es miedo. Pero tenemos que empezar a entender que usted tiene autoridad para romper ese yugo de esclavitud. En Lucas capítulo 13, usted va a encontrar la historia, el relato de una persona, de una mujer, que fue encorvada por 18 años. 18 años vivió así, encorvada. Y dice el relato que esta era una hija de Abraham, era una judía, una mujer temerosa de Dios, pero que Satanás la tenía por 18 años atormentada con ese espíritu de enfermedad. Jesús la ve, Jesús la llama, y el Señor, bajo la unción del Espíritu Santo, la sana a esta mujer, y esta mujer testificó del poder sobrenatural de Dios. 18 años enferma. El Señor, bajo la unción del Espíritu Santo, ora por esta mujer y esta mujer es sanada. Pero fíjese que en Lucas capítulo 9, versículo 6 dice: entonces los discípulos salieron y fueron por todos los pueblos de la región anunciando las buenas noticias y sanando a los enfermos. ¿Qué te quiere decir con eso? Una mujer enferma, Jesús la sana. Luego el Señor manda a los discípulos. Los discípulos oran por los enfermos y los enfermos son sanados. ¿Por qué los enfermos fueron sanados? Porque estaban bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué hoy la iglesia no sana? Porque la iglesia no cree que usted tiene autoridad para orar por los enfermos. Cuando la iglesia crea que tiene autoridad dada por Dios para orar por los enfermos serán sanados. Y usted va a ser protagonista. Usted va a orar por sus familiares. Usted va a orar por sus amigos. Usted va a orar por sus compañeros. Y usted va a ver cómo de repente se estaba muriendo y ahí anda jugando a la pelota. Algo va a pasar, algo va a suceder. La unción se empezó a mover. Actívese. Créale al Señor que Dios te llamó para provocar milagros sobrenatural de parte del Señor. La iglesia tiene autoridad para sanar y liberar bajo la unción. Usted tiene la autoridad dada por Dios. Usted fue llamado para romper todo yugo de enfermedad. Todo yugo. La palabra dice que el Señor mandó a sus 12 y lo mandó a sanar. Después mandó a los 70 y lo mandó a sanar. Luego en Mateo manda la gran comisión y nos manda a nosotros también a pregonar el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio de Cristo es completo, es prosperidad, es sanidad y es liberación. Usted tiene que entender que usted fue llamado para romper todo yugo de esclavitud. Y le estoy predicando a la iglesia, porque usted este año tiene que ser protagonista. Usted no tiene que caer en la mentira del diablo, que el diablo te dice que sos incapaz, que sos inútil. Mentira del diablo. Usted tiene una autoridad dada por Dios sobre su vida para que los milagros se operen cuando usted empiece a activarlo. Es muy simple. El otro yugo, vamos rapidito. El otro yugo, el yugo de los vicios. Es un yugo que toma y aprieta tanto, pero tanto a la sociedad que es tremendo. Los vicios están enrolados y enmarcados en todas partes. Y cuando uno habla de vicio, uno dice, sí, el vicio, la droga, no.
La droga es uno de los tantos vicios. Pero usted puede encontrar el cigarrillo, las drogas, el alcohol, los juegos en red, el sexo desmedido. Son todos vicios y un montón de otros vicios que usted sabe cuáles son los vicios. Vicios son aquellas cosas que te atan. Vicios son aquellas cosas que te tienen ahí atado y que no te permiten hacer otras cosas. Estás atado por un vicio. Leí un artículo que me impactó y dice que de un 100% de la juventud, un 80% de la juventud está atada al vicio de lo cibernético. No pueden, hay una estadística que hay personas que no pueden estar 2 horas sin el celular. Y hay jóvenes que dicen que 24 horas sin internet pueden recibir un paro. Se desesperan. ¡Ah, ya tengo internet! Se te arrancan los pelos. Porque pasa más horas frente a un monitor que frente a un libro. Frente a un monitor más frente a un libro. ¿Cuánto tiempo leíste la Biblia? Ay, no tuve tiempo. ¿Cuánto tuviste frente a la internet? Y tuve como 5 horas. Y ni te cuento los que están jugando en red. Ni te cuento los pastores que andan con el celular jugando con ese, no sé cómo se llama ese bicho acá. ¿La papa? ¿Cómo se llama? Ah, nadie lo conoce ahora, ¿no? Nadie lo conoce. Son todos santos ahora. Hay pastores que andan ahí, te hablan unos pastores. Sí, porque... ¿Qué te pasa, pedazo de marcianos? Tanto tiempo jugando eso, ¿por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no predicás? ¿Por qué no enseñás? ¿Por qué no ministrás? Es un vicio. El diablo tiene la capacidad de meter un vicio cuando vos decís, no, pero es tan insensible, es tan bueno, es tan lindo esto. Y hay padres que dicen, ay no, yo prefiero que esté 10 horas frente a un monitor que esté en la calle. Yo no te digo que lo tengas en la calle, mándalo para la iglesia 2 horas por lo menos. Pero dice, no, pasa que ¿qué estuvo haciendo en internet? 10 horas frente a un monitor. Vicio. La estadística dice que hoy la juventud no lee. ¿Sabes lo que significa eso? Que la juventud no lee. No sabe lo que es un libro. Le das un libro y no sabe cómo agarrarlo. ¿En serio? Vos le das un libro y no sabe cómo agarrarlo para leer. ¿Cómo lo agarro? Así, no sabe. Ya se olvidaron cómo se colocan los dedos, la mano para poder leer sin problema. Porque no tienen la práctica. Preguntaron a un joven cuál fue el último libro que leyó. Y no se acuerda. Porque no tienen vicio de lectura. Están todo el día en lo cibernético. Es un vicio. No estoy en contra de lo cibernético. Estoy en contra del vicio. Porque una cosa, todas las cosas desmedidas provocan daño. Pero todas las cosas controladas edifican. Por eso muchas veces uno tiene que empezar a darse cuenta que es un vicio. No, la droga, sí, la droga es un vicio. El cigarrillo es un vicio. El alcohol es un vicio. Los juegos en red es un vicio. El juego de azar es un vicio. El diablo tiene la capacidad de meterte. Y es ahí donde la iglesia tiene que empezar a entender que la iglesia tiene autoridad para romper ese yugo de esclavitud. Tiene autoridad para romper ese vicio que a la larga, a la corta, te daña y te lastima. El otro día, todos ven el noticiero, vio a ese coreano, o japonés, coreano, no sé qué fue, que fue a comprar los trofeos. Le dieron 80.000 pesos para comprar los trofeos. Desapareció. Ahora lo encontraron. Se perdió como una semana, 2 semanas. Lo encontraron, a él la plata desapareció. ¿Dónde la gastó? Toda en el bingo. En que toda la plata que le habían dado los clubes para que vaya a comprar los trofeos para la fiesta de los chicos, se la gastó todo en el bingo. Y después, ahí contaba la señora que el hombre tenía un problema, no recuerdo bien cómo se llama, los que tienen juego de azar, que tienen el vicio del juego de azar, y él estaba en recuperación. Estaba en recuperación por ser juego de azar y le van a dar 80.000 pesos en la mano. Se internó en un bingo, hasta que no perdió todo, no apareció. Ahora está preso. Ahora va a estar preso por estafa. El vicio te daña, te perjudica, te lastima. La palabra de Dios dice que en el libro de Marcos, capítulo 5, está la historia del endemoniado gadareno. Y este es un ejemplo claro, ¿no? Dice que se lastimaba a sí mismo con piedra, vivía lastimado, vivía en los cementerios, vivía solo.
lo encadenaba y rompía las cadenas porque estaba endemoniado y se terminaba lastimando solo. ¿Acaso no se lastima a sí mismo el que fuma, el que se droga, el que tiene un vicio, el que tiene una vida muy promiscua, la persona que no tiene control de los vicios? ¿No se lastima a sí mismo? Se termina lastimando. Se termina lastimando. ¿Por qué? Porque el vicio te aleja de la familia. El vicio te lleva a pobreza. El vicio te provoca enfermedades. El vicio rompe tu estado emocional. El vicio termina deshaciendo los hogares. Yo conozco un montón de hogares, lamentablemente, que se deshicieron por algunos vicios. Tengo mi sobrino, trabajador al mango. Muy trabajador, trabaja en el Ministerio de Economía. Hace años, entró a los 18 como cadete, hoy tiene 40 y sigue trabajando en el Ministerio de Economía. Se casó con una preciosa la chica, profesora de gimnasia, todo, perfecto. Compró el terreno, hizo una casa impresionante, le hizo el gimnasio para la señora, perfecto. ¿Sabe por qué se separaron? No toma, no se droga, amante al deporte. ¿Sabe por qué se separaron? Porque todos los días sábados estaba en la cancha. No había un sábado. Sábado de local en la cancha del Almirante. Sábado de visitante lo seguía el Almirante hasta la China. ¿Qué pasó? La mujer se cansó, chao, a otra cosa mariposa. Se separaron. ¿Pero por qué no? No puedo. Es más fuerte que yo. No quiero, pero no. A veces te traje y corbata, estaba en la cancha. Pedía permiso en el trabajo, salía antes porque jugaba un día de semana y estaba en la cancha. Un vicio y no lo puedo controlar. Perdió una esposa hermosa. Hoy reconstruyó su matrimonio. Está casado, está con otra persona, pero tenía que estar espectacular. Un vicio. Dice, pero ¿eso es un vicio? Si no lo podés controlar, es un vicio. Él, pase lo que pase, el sábado tenía que estar en la cancha. Y no podía faltar. Es un vicio. Y muchas veces uno dice, y eso puede provocar todo lo que vos no controles se convierte en vicio. Yo conozco maridos que vienen de trabajar y están 5 o 6 horas con los videitos. Los ojos así, parecen sapo. Yo digo, 5 horas con los videitos. ¿Cuándo le da tiempo a tu señora, a tus hijos? ¿Cuándo? ¿Entendés lo que es un vicio? Diga conmigo, ¡ay! Porque a alguno le está doliendo feo acá. Porque hay un olor a goma quemada, ¿viste? Algo está pasando. Porque hay vicio. Hay otras personas que vienen fundidos del trabajo, pero hecho percha. Botín en media, pantaloncito a la cancha. Es sagrado. El fútbol es sagrado. No, porque es lo que yo hago. Porque... ¿Y tu familia para cuándo? Todo lo que vos no podés controlar, se convierte en vicio. Yo le conté hace mucho, ¿no se acuerda? Yo en mi casa tenía un galponcito, que ese era mi santuario. Me tocaba el galpón y te cortaba las manos. Ahí tenía todas las herramientas, todo. De todo. A veces me traían engranajes así de grandes los engranajes, arreglaba los engranajes, los mandaba a soldar, le daba las medidas, todo, porque era lo que a mí me gustaba. Pero me tocaba usar una herramienta y me transformaba. Hasta que tuve que orar a Dios para que Dios me saque ese vicio, porque ese era mi altar. Yo venía, me metía ahí, me ponía a arreglar cosas, y me di cuenta que estaba descuidando y me estaba peleando muchas veces con mis hijos, porque tenía mis hijos que, ¿vio cuando entran en la etapa de arreglar bicicleta? Arreglaban bicicleta y le perdían la mitad de la herramienta. Entonces eran discusiones y me di cuenta que era un vicio. Hoy las tengo, prolejo, pero antes no, era una locura. Iba por ahí con mi señora y mi shopping era la ferretería. Veía una ferretería y me paraba ahí, pues decía, me chorreaba la baba. Y después terminaba a escondidas, me terminaba comprando una herramienta. Claro, porque todo lo que vos no podés controlar se convierte en vicio. Hay personas que dicen, yo amo a mi señora, pero me gusta la vecina. Claro. No, yo la amo, no, nunca la dejaría. ¿Y por qué salí con la otra? Y no sé, no lo puedo controlar. Vicios, así como hablo de varones, hablo de mujeres. No hablo mucho de mujeres por respeto, pero las mujeres también tienen buen ojo. ¿O no? Diga conmigo, las mujeres tienen 2 ojos.
igual que los varones. ¿Entiende? Entonces hay cosas que uno dice, no, pero ¿esto qué me puede dañar? Todo lo que vos no puedas controlar se convierte en vicio. Y todo lo que es vicio daña. Todo lo que es vicio termina rompiendo la comunión de una familia. Por eso es ahí donde la iglesia tiene que ser protagonista y entender el yugo que tiene que romper. Yo trabajé muchos años en fábrica y tenía un compañero de fábrica, y se lo digo textualmente, tenía un auto, ganaba muy bien, tenía su auto, ¿no? ¿Sabe lo que hacía en el auto? Le sacaba el foquito del auto para que cuando la nena subía al auto no juegue con la luz. El auto lo usaba solamente los días que no llovía. Era una obsesión. Él llegaba a la casa, me contaba el hermano, que el hermano trabajaban dos hermanos, entonces me contaba, ahora, acordate, ahora llega Cacho a la casa, lo llamo, y la señora me decía, está lavando el auto. Lo lavaba todos los días, se bañaba más el auto que él. Todos los días, era una obsesión. Yo sé que tenés que cuidarlo, pero como se te convirtió en un vicio, ojo, ojo. Yo he tenido que ministrar matrimonio. ¿Sabe cuál era la discusión? ¿Cuál era la discusión? Que el nene en el auto comía galletitas. Y el marido, no, mirá la alfombra llena de migas. Esa era la discusión. Y tenía que ministrar un matrimonio por el auto. Está bien, no te digo que dentro del auto juegues a la pelota, pero tampoco vayas al extremo. Entonces muchas veces hay pequeñas cosas que inconscientemente se convirtió en un vicio. Hay otras personas que tienen vicio al trabajo, dígame. Acá son pocos que tienen ese vicio. Pero hay personas que tienen vicio al trabajo, viven, no pueden dejar de trabajar. Trabajan y trabajan y trabajan y trabajan 10, 11, 12, 15, 18. Gente que trabaja pero desmedidamente y se convierte en un vicio. Todo vicio destruye el círculo familiar. Pero es ahí donde la iglesia tiene que ser protagonista y donde la iglesia tiene que empezar a romper esos yugos. El otro yugo, si no me estoy yendo mucho, les dejo un versículo, 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, para romper todo yugo de esclavitud. Dios nos capacitó para romper todo yugo de esclavitud. Este año usted tiene que ser protagonista. Y el último yugo de la pobreza y la miseria. El yugo de la pobreza y la miseria limita a las personas. No la deja desarrollarse. Es un yugo que inclina la cabeza hacia abajo. La unción de Dios pudre ese yugo. La unción de Dios pudre ese yugo. La pobreza y la miseria siempre te hace mirar hacia abajo. La pobreza y la miseria siempre te hace ver como un derrotado. Te hace ver como una persona incapaz. Te hace ver como una persona que nunca va a poder alcanzar algo. ¿Por qué? Porque el yugo, ¿sabes lo que es un yugo? ¿No? Lo que se les pone a los bueyes acá en el lomo. Y ellos caminan así, hacen fuerza. Bueno, cuando está el yugo de la pobreza y la miseria, la persona está siempre mirando hacia abajo. Siempre está con una mirada cabizbaja. Siempre no tiene visión para ver el futuro. Por eso la palabra del Señor dice que Dios nos ha dado la unción para podrir todo yugo. Isaías 9:4 dice esto. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Para entender el día de Madián, les sugiero que lean Jueces capítulo 6. El pueblo de Dios, que tenía la promesa de estar siempre arriba y no estar abajo, ser cabeza y no cola, tú prestarás, pero no pedirás prestado, era una promesa que estaba sobre el pueblo de Dios. Pero dice que cuando el pueblo de Madián, la tribu de Madián, el ejército de Madián, había tomado control de ese país, había llevado a subyugar, lo había llevado a un estado de esclavitud tan fuerte que el pueblo empezó a vivir en las cavernas. Tenía que vivir en cueva, tenía que esconderse, tenía que cosechar, esconder un poquito de trigo, llevárselo a escondida, porque venían los madianitas y se robaban todo, se llevaban todas las cosechas, no le dejaban nada. Entonces el pueblo tenía que vivir escondido. Un pueblo que había sido proclamado para vivir siempre en prosperidad y en abundancia, para ser cabeza y no cola, para ser siempre emprendedores, ahora estaba subyugado por los madianitas.
es el yugo como en el día de Madián. La unción pudrió ese yugo, trajo libertad a Israel y no solo lo vencieron enemigos, sino que también recuperaron un gran botín. Los 7 años que Madián lo tuvo bajo su yugo fue restituido por Dios cuando el pueblo rompió el yugo de esclavitud. Hoy el espíritu de Madián, el espíritu de Madián se pone sobre los hombros y te lleva a estar desesperado, afligido, desesperanzado. No tenés visión, no tenés claridad en los pensamientos. Vivís preocupados por la deuda, preocupados porque no te alcanza el dinero, preocupados porque estás sin trabajo, preocupados porque nunca alcanzás lo que soñás y querés. El espíritu de Madián es un espíritu que pone un yugo de pobreza y miseria sobre la iglesia. Y es la iglesia que tiene autoridad para romper ese espíritu. Hoy el espíritu de Madián tiene que ser quebrantado, roto bajo la unción del Espíritu Santo. Hoy tú tienes la autoridad para romper el yugo del espíritu de Madián. ¿Hace cuánto tiempo que vivís en pobreza? ¿Hace cuánto tiempo que vivís ahí en la miseria económica? ¿Hace cuánto tiempo que tu trabajo, trabajás y el dinero entra como bolsillo roto? ¿Hace cuánto tiempo que estás ahí y la fregás? No es que estás todo el día durmiendo para arriba, sino que la fregás todo el día y nunca podés llegar a que los sueños se completen. El espíritu de Madián se pone como un yugo sobre muchas cabezas adentro de la iglesia. ¿Y sabe por qué se pone como un yugo? Porque la iglesia no ha tomado la autoridad que le corresponde. La iglesia no ha tomado la autoridad bajo la unción del Espíritu Santo para romper ese espíritu de Madián, ese espíritu de miseria, ese espíritu de opresión. ¿Cómo se rompe ese espíritu? Diga al que está al lado, te va a doler. Es dando. Es dando. Porque la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. Si Dios te da semilla para que siembre, es porque te va a dar una cosecha abundante. Pero vos tenés que aprender a dar. Cuando tú aprendes a dar, Dios te da mayor cantidad de semilla. Mayor cantidad de semilla, mayor cantidad de cosecha. Pero tú tienes la autoridad para romper ese espíritu de Madián. Deuteronomio 28:7 dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Y creo que Dios lleva una cuenta detallada. Presta atención a esto. Creo que Dios lleva una cuenta bien detallada de todo lo que el ladrón te robó en estos años. Lo que Satanás te robó en estos años. Y Dios en este año, cuando tú empieces a usar la unción para poder todo yugo, te puedo asegurar que Dios va a operar en lo sobrenatural. Va a empezar a operar de una forma milagrosa para que el diablo te devuelva con intereses lo que te robó por tantos años. Pero tú tienes que creer. Tú tienes que activar la fe. Tú tienes que empezar a romper ese yugo de pobreza y de miseria. Porque cuando tú empiezas a romper ese yugo, tú eres libre. Y cuando tú eres libre, Dios dice: bueno, Satanás, es tiempo que le devuelva cuatriplicado lo que le robaste a mis hijos, lo que le robaste a mi pueblo. Porque ahora ellos entendieron que está bajo la unción de Dios. Una unción de prosperidad, una unción de bendición, una unción de multiplicación. La unción que pudre todo yugo de pobreza y de miseria es la unción que Dios te ha entregado, iglesia. Deuteronomio 28:12 dice: te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. La unción de Dios que está sobre tu vida es la unción que va a romper los yugos de pobreza. Y cuando Dios rompe esos yugos de pobreza, cuando tú te actives, Dios te va a dar. Dios te va a dar. Y Dios te va a dar. Pero cuando Dios te dé, no te olvides de glorificar su nombre. No te olvides de dónde vino la provisión. No te olvides de quién es el que da abundantemente y sin reproche alguno. ¿No te parece que es hora de que pudramos todo yugo?
¿No te parece que por muchos años estuvimos oprimidos? Pero este año 2014 tiene que ser el año donde nosotros, tomando la autoridad de Dios, tomando la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, empecemos a romper todo yugo de esclavitud, toda mentira de Satanás, toda mentira del diablo, tiene que ser completamente destruida bajo la unción del Espíritu Santo. Esa unción está sobre la iglesia, está sobre tu vida. Tú tienes que activarte. ¿No le parece que es hora que tengamos que pudrir todo yugo? Dios no te llamó para que estés bajo un yugo de esclavitud. Solo la unción de Dios pudre los yugos. Esa unción está sobre la iglesia, está sobre tu vida. Usted tiene autoridad para romper todo yugo de esclavitud. El poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor tiene que ser glorificado cada vez que usted rompe un yugo que por muchos años estuvo sobre sus espaldas. Pero no deje de correr. Deje de correr buscando la unción. La unción está sobre usted. Actívela, desarróllela. Dice que el Señor bajo la unción daba. Lo que Dios le da, dé mucho más. Y la unción de Dios va a correr más fluidamente por su vida. Pero usted tiene que entender que Dios te llamó para que te mueva bajo un manto de unción. Esta nueva temporada tiene que ser la temporada donde la iglesia tomó la autoridad para romper todo yugo de maldad y glorificar a Dios por su poder en todas las cosas. Este año tiene que ser su año. Este año es el año donde usted va a empezar a romper esos yugos que te frenaban. Usted va a tener que empezar a recuperar el ministerio que el diablo te robó. Muchas veces el diablo te roba ministerio porque te pone un yugo. Pero cuando tú pudres ese yugo bajo la unción, Dios empieza a restaurar el ministerio. Dios empieza a restaurar familia. Dios empieza a restaurar economía. Dios empieza a restaurar la salud. Dios empieza a operar de una forma sobrenatural sobre tu vida que te vas a impactar. Porque vas a dejar de mirar a los costados, vas a decir, Dios me está llamando y me está usando. Usted va a ser el hombre y la mujer que va a empezar a ganar almas para el reino de los cielos. Usted va a empezar a predicar, usted va a empezar a orar por sanidad y va a haber sanidad. Usted va a orar por liberación y va a haber liberación. Usted va a empezar a llamar de lo sobrenatural que venga al mundo natural. Y usted va a empezar a ver lo sorprendente de Dios en su vida. Porque Dios te ha llamado. Que nadie te diga que eres incapaz. Todos estamos capacitados bajo la unción de Dios. La palabra dice que nosotros estamos bajo la unción del Santo. La presencia del Espíritu Santo a vos y a mí nos da la autoridad para ser más que vencedores, para ser conquistadores, para poder trepar esas montañas que parecen inaccesibles. Bajo la unción lo podés trepar, bajo la unción podés ascender, bajo la unción podés crecer, bajo la unción podés conquistar, pero está sobre tu vida la unción, tenés que usarla. No dejes que el diablo te diga que eres un incapaz. Tú estás capacitado por Dios para ser más que vencedor. Ponete de pie, iglesia. Yo quiero que en esta noche, no quiero llevarte mucho tiempo, queremos adorar a Dios, pero mientras adoramos a Dios, yo quiero que si en esta noche tú quieres pasar al altar para orar por tu vida, vamos a orar. Y vamos a romper todo yugo sobre tu vida. Todo yugo de enfermedad, todo yugo de pobreza, todo yugo de vicio, lo vamos a romper. Pero tú tienes que tomar una posición activa, no pasiva. Tú tienes que avanzar, tú tienes que conquistar. Tú tienes autoridad para transformar las cosas, para sacar aquellas cosas que parecen inalcanzables, que se tornen alcanzables. Está en tu decisión. Por eso, iglesia, mientras adoramos a Dios, yo quiero que tú hables con el Espíritu Santo. Le digas, Señor,
Usted acaba de ver un mensaje del pastor Ramón Dorado del Ministerio Internacional El Gigante es Jesucristo. Para adquirir este u otro de nuestros mensajes, comuníquese al 54 02 202 45 41 55 o visite nuestro sitio web www.elgiganteesjesucristo.org. Con poder resucitar.